saluda David Solís, presidente del capítulo IAR para Centroamérica y Caribe. Y bueno, en conjunto con el CIEME, que es nuestro aliado para todas las actividades de refrigeración industrial en Centroamérica y en Costa Rica principalmente. Tenemos este webinar importantísimo, ¿verdad? Ahora un tema que está en boga, que es el CO2. Entonces, vamos a hablar sobre el CO2 y una solución financiera, ¿verdad? Cómo aplicamos este CO2 en nuestros proyectos, ¿verdad? Eh, y para este temazo tenemos al ingeniero Pierre Sequento, que nos acompaña. Es ingeniero chileno, que su apellido es italiano, pero es un ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, graduado en 1985. Ya cuenta con más de, 35 años de experiencia en refrigeración industrial de alimentos y retail. Es conferencista a nivel internacional, ha participado en varias actividades o como asesor para las Naciones Unidas, ha hecho o ha brindado asesorías ya sea en Sudamérica, en Norteamérica, hasta en Asia. Ha participado o colaborado en el diseño e implementación de más de 60 proyectos con CO2 transcrítico a nivel de ingeniería. Ha dado charlas igualmente, como mencionaba, en el IAR de Florida, ha participado en actividades en China, en Tailandia. Bueno, sobra qué decir en su currículum, persona con mucha experiencia en el área CO2 y agradecerle a Pierre que nos acompaña hoy en este webinar tan importante y que es un tema que se está desarrollando aquí en nuestra región, tema de CO2 transcrítico. Hay muchas dudas, pero por favor, todas esas consultas que tengan las vamos a dejar al final de la presentación. Entonces, cuando Pierre termine su presentación, por favor, ponerlas en el chat y yo voy moderando ahí las consultas para que Pierre nos ayude a responderlas. Y por favor, mantener los micrófonos apagados, las cámaras también, mientras Pierre está dando la presentación. Entonces, al final vamos a responder a esas preguntas. Tal vez vamos al final a abrir el micrófono, tal vez para algunos que tengan alguna consulta muy específicas. Y bueno, Pierre, le doy la bienvenida y adelante con su tema. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Chile. Bueno, muchas gracias a ustedes, a IAR, a CIEME, por esta oportunidad y a los participantes por la disponibilidad de que intercambiemos estos conceptos y que ojalá salgamos todos enriquecidos con las cosas que conversemos. La el nombre, refrigerantes naturales, CO2, solución financiera, es la respuesta. O sea, esta presentación podría durar 15 segundos o 5 horas, pero por respeto a la audiencia y a los conceptos, creo que va a durar del orden de 45. Si tuviéramos que decir la respuesta en 5 segundos, ¿el CO2 es un buen negocio, es una buena solución financiera? Sí. La gran pregunta es, ¿cuáles son las bases y si esto va a ser así en el futuro o no? Porque nadie quiere meterse a un negocio, invertir en él, ponerle esfuerzo para que después de poco tiempo deje de serlo. Entonces, tratar de explorar eso y las bases que lo sustentan es la intención, con ejemplos prácticos, obviamente, es la intención de este seminario. Yo he recolectado cosas que he hecho y que se han hecho en otros seminarios y la parte final demostrativa yo creo que es la que muestra el rol y el valor que aporta el área de ingeniería y el área tecnológica. ¿Mm? No sé si... a ver, perdón, solo un segundo que estoy tratando de avanzar con las slides, pero no me deja avanzar con las slides. A ver, mil disculpas, pero tengo un
No estoy logrando, solo un segundo, ¿ah? Les pido disculpas, voy a tener que compartir para volver a compartir porque no lograba manejar la presentación. Eh, eh, ok, no sé si ahí lo están viendo. ¿Sí? Ya. No, Sí, no me está correcto. dejando. Sí, lamentablemente no me está dejando pasar las slides. Abajo a la izquierda. Eh, eh, Abajo a la izquierda hay 2 flechas. Puedes pasar con eso. Si quiere también, o cierra y la vuelve a abrir, no sé. La Es que abajo a la presentación. izquierda, abajo a la izquierda hay 2 flechitas que tal vez con esas flechitas puede pasarlo. es que Sí. no me da esas dos. Ahí sí pasó, Ahí ¿no? ya pasó. Ahí Ahí ya pasó pasó, ya. correcto. Perfecto. Ahí sí. Bueno, cuando uno quiere hacer cualquier análisis, este es el mismo esquema que se usa en la inteligencia artificial, tal cual. Si ustedes van a un esquema de inteligencia artificial, este es el análisis. ¿Y por qué yo lo estoy tomando? Básicamente por un tema sencillo. La inteligencia artificial trata de imitar el pensamiento humano con criterios racionales. Por lo tanto, esta metodología le ha servido a la máquina para dar buenas soluciones. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Ver la información y analizarla, que se le da, y ver que la información sea de buena calidad. Para un negocio y el análisis financiero, esto es fundamental. Luego tenemos que preparar la información y luego recomendar, que es lo que hacen los ingenieros, un método para resolver el problema que sea costo efectivo y que al mandante del proyecto le genere un CAPEX, un Capital Expenditure, y un OPEX que esté optimizado. Y ahí concluye el proyecto, obviamente a veces pasan años, y es un proceso iterativo. Pero básicamente, si no tenemos buena información y no la analizamos y no la preparamos, seguramente vamos a diseñar una solución de ingeniería inadecuada, y esto es genérico independientemente del tipo de refrigerante y del tipo de tecnología. Entonces, uno esto lo debería poner en la parte alta de un pizarrón y de ahí aplicarlo a proyectos de ingeniería, a soluciones de ingeniería en el sector refrigeración y con el CO2. Eh, ahí. Aquí tenemos un contexto para entender si es un buen negocio. El contexto es que, ¿por qué el CO2 hoy día tiene una oportunidad? Porque es una opción válida para evitar un problema que puede tener un impacto catastrófico en la economía mundial y en el modo de convivencia de la sociedad. Es decir, si nosotros pasamos de los 2 grados de aumento de temperatura global promedio, hay fuertes supuestos que indican que vamos a tener algunos cambios climáticos no reversibles, es decir, vamos a tener zonas que antes eran fértiles que hoy son desérticas, zonas que se inundan que antes no se inundaban, y eso tiene un impacto en los alimentos que producimos, en dónde instalamos las casas o edificios donde vivimos, etc. Y después uno dice, pero bueno, ¿qué tiene que ver el CO2 con esto? El CO2 convive dentro del sector del RAC, que es refrigeración y aire acondicionado. Y tiene un TEWI, el TEWI es el Total Equivalent Warming Impact, que es de medio grado de los 2 grados máximos que nos pusimos como admisibles. Y por lo tanto, hoy día tenemos el 25% o de la solución del problema o de la perpetuación del problema en nuestro sector. Y por lo tanto, donde hay un problema y hay una solución, hay una oportunidad de negocio. ¿Ya? Ahora, efectivamente, y lo que gatilló y abrió esta oportunidad al CO2 fue y es la existencia de los hidrofluorocarbonos y los HCFC, que son grandes perpetradores del aumento de la temperatura promedio del planeta. Ahora, se genera un tema adicional, que es el de la energía, que es el de la eficiencia. Una sociedad se mueve y su grado de desarrollo se relaciona con el nivel de energía con la que dispone.
Y vemos en la parte inferior de la slide que básicamente el 30% de la energía mundial al 2050 va a estar relacionado con sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Por lo tanto, aquí hay otra oportunidad de negocio, pero también vamos a ser los causantes de 1/3 del consumo mundial de energía como sector RAC. Y por lo tanto, si uno piensa en soluciones que contengan el gasto de energía, es decir, que sean eficientes energéticamente y que contengan el fenómeno de calentamiento global, la sociedad está ávida de ese tipo de opciones. Ok, ahora vamos a ver qué ha pasado con el calentamiento global desde 1850. Ustedes ven que se va generando un gráfico y eso se va expandiendo y muestra cuánto ha ido aumentando la temperatura en los últimos 170 años. Y vamos a ver que ahora es cuando explota después del año 90 y vemos que ya llegamos a 1,5 grados. Nos queda medio grado. Esto era el 2020, habría que actualizar. Y esto de acá está reportado por revistas tan prestigiosas como The Economist, que es una revista del ámbito financiero y económico. ¿Ok? Ahora bien, este es un gráfico que también lo publicó The Economist, por lo tanto tiene una buena base de datos. Lo que es interesante es que ustedes ven que la línea de color calipso arriba ya muestra ya cómo ha ido aumentando la temperatura en los últimos 50 años. Y en la parte superior, ¿ya? Ustedes ven los fenómenos que antes se producían cada 100 años o cada 200 años que se empiezan a producir cada 10 años. Por lo tanto, ha aumentado la temperatura y han aumentado fenómenos climáticos extremos. Y si vemos la gráfica de abajo, vemos que hay un incremento. Estas son las gigatoneladas de CO2 equivalente que emitimos a la atmósfera consecuencia de nuestra actividad económica como sociedad. Y vemos que hay una fuerte relación entre el aumento de temperatura y la cantidad de gigatoneladas de CO2 que emitimos. Y por lo tanto, si somos uno de los causantes del fenómeno, podemos también ser uno de los causantes de mejorar el fenómeno y en esa instancia de mejorar y resolver el fenómeno, también hacer un buen negocio. ¿Ok? Ahora, aquí vemos que hay un cuadro de refrigerantes. Ese cuadro de refrigerante nos da ciertas características del refrigerante. Vemos que sobre el eje vertical tenemos varios números que nos indican el potencial de calentamiento global de la sustancia. Y tenemos sobre el eje horizontal el grado de actividad química en términos de inocuidad de esa sustancia. Entonces, los refrigerantes más seguros son los que están catalogados con la categoría A1. Después están los A2L, que son refrigerantes que tienen un ligero grado de inflamabilidad. Están los A3, que son inflamables. Y están los B2L, que son tóxicos y también pueden ser explosivos bajo ciertas condiciones. Entonces, de toda esta categoría, obviamente nos gustaría estar lo más pegado al punto cero, porque quiere decir que tenemos un refrigerante muy seguro, y el concepto de seguridad hoy día no solo está dado por los mecanismos de seguridad que usemos para evitar fugas, para evitar contaminación, sino que también por el lugar donde instalamos los equipos y si hay comunidades cercanas, si hay colegios, si hay vivienda, etc. Hoy día los conceptos de seguridad también están influenciando o están siendo influenciados por otras y por las comunidades y otras personas que sin ser los operadores, sin ser los dueños de ese equipo, influyen en si el equipo se puede instalar, si se van a obtener los permisos. Entonces, dentro de ese cuadro tenemos al CO2, el R744, que cumple dos condiciones
bajo esta lupa, digamos, que es un coeficiente de calentamiento global muy bajo y un nivel de seguridad como refrigerante muy bueno. Es decir, tiene estas dos condiciones que hoy día lo hacen práctico en su uso. Ahora bien, veamos cuáles son las características como la huella genética del CO2. No afecta a la capa de ozono, es el elemento de referencia como valor 1 para definir el potencial de calentamiento global, no es inflamable, no es tóxico, es decir, y solo a modo de ejemplo, y esto según la norma europea, si yo tengo una fuga de 5.000 partes por millón de CO2, la persona que está expuesta a esa fuga, donde hay una concentración de 5.000 partes por millón, según la norma europea, puede operar durante 8 horas en ese lugar de trabajo sin tener un riesgo. ¿Ok? Bueno, luego tiene una baja viscosidad y por lo tanto una baja pérdida de carga. Y una cosa súper interesante, cuando yo pierdo un bar de presión en un tendido de piping con CO2, un bar de presión perdido es 1 grado. ¿Ok? Y lo otro que tiene es que tiene una alta capacidad volumétrica, es decir, la capacidad por litro para absorber calor, por litro de refrigerante para absorber calor es muy alta. Y aquí les voy a dar un dato que es interesante. La mayoría de los productores de equipamiento de refrigeración, desde compresores, válvulas, controladores electrónicos, está invirtiendo cantidades, proporciones muy grandes de todo su presupuesto de investigación y desarrollo para desarrollar los componentes de CO2 y seguir optimizando esto, porque tienen la convicción de que es una tecnología que está para quedarse y es una tecnología que en el tiempo va a ser cada vez más competitiva y eficiente. Y aquí parcialmente contestamos una de las dos preguntas que nos hicimos al inicio. ¿Va a seguir siendo el CO2 un buen negocio en el futuro? Probablemente sí, porque tiene registros de casos de éxito cada vez más numerosos y tiene que todos los actores del sector de la refrigeración industrial están invirtiendo en modo significativo para desarrollar cada vez más productos sobre la base del CO2. Todo el mundo habla normalmente CO2 de que tiene altas presiones, pero en realidad la alta presión del CO2 vamos a ver que es una de sus grandes virtudes en términos de eficiencia energética. ¿Ya? Bueno, tiene un bajo punto crítico, un alto punto triple, y en caso de fuga tiene otra virtud, no es agresivo con los materiales ni contamina los productos almacenados. Es decir, si ustedes tienen un derrame directo sobre el producto, al producto no le pasa nada. ¿Mm? Ahora bien, ¿cómo el CO2 nació en primera instancia o se activó en primera instancia para sustituir a los HFC y a los HCFC? La mayor parte de las tablas de comparación están referidas al R404. ¿Ok? Es una referencia. Y vemos que en el eje horizontal, donde aparece 25, 27, 29, 31, 33, etc., es la temperatura promedio de un lugar, promedio anual. Es decir, si yo tengo 37 grados a las 5 de la tarde y tengo en invierno 25 grados, el promedio anual puede que sea 27, 28, 25, etc. Y frente a esa situación de 25 grados promedio, ¿ya? Y para decir 25 grados promedio, podríamos estar hablando de República Dominicana cuando tomamos el promedio anual, o quizás menos. Tenemos ya una ventaja de eficiencia energética con respecto del R404 de sobre un 20%. ¿Ok? Entonces, vamos ahora volvemos un paso atrás y nosotros vemos que el sector de cambio climático está trayendo muchas inversiones, ¿ya? Y si ustedes ven, el grueso
tomo el año 2020, estaba en transporte y logística, donde una gran parte tenía que ver con el transporte y la logística refrigerada, que es un sector donde la refrigeración industrial es muy importante. Y esto estamos hablando no de los estados invirtiendo, sino que de los fondos de inversión que creen que es un buen negocio con proyección. Son los mismos fondos de inversión que invierten en inteligencia artificial, que invierten en tecnología aeroespacial. Ellos ven que en los sectores de cadena de frío, de protección de alimentos, de inocuidad alimentaria y de logística hay un gran negocio. Por lo tanto, significa que hay capital llegando para que se hagan proyectos y por lo tanto hay buenas oportunidades de negocio. Ahora, ¿cuál es una de las cosas interesantes con el CO2? Que se puede aplicar en cualquier condición climática, ¿ya? Pero hay que conocer esa condición climática y hay que saber cómo diseñar para sacar lo mejor en rendimiento y en inversión, dado el lugar donde se va a poner. Y aquí estamos viendo, ven esas cartas, muestran los meses del año, muestran según la hora del día el nivel de calor que hay. Y tenemos, y vamos a hablar brevemente de 6 tipos de proyectos, porque uno dice, sí, ¿esto para qué cosas es negocio? Ahora vamos a echar una mirada rápida para qué cosas puede ser un buen negocio. Entonces tenemos en República Dominicana, que tiene un clima caluroso. Vamos a ver Bogotá, que tiene un clima súper templado. Vamos a ver Guayaquil en Ecuador, que también tiene un clima húmedo y caluroso. Vamos a ver en Brasil, en la zona de San Paulo. Vamos a ver Santiago, que tiene un clima bastante desértico, que hace mucho calor en algunos momentos del día y del año, 38, 39 grados, y en invierno de noche estamos bajo cero. Y vamos a ver un ejemplo muy sencillo en Isla de Pascua, Easter Island. ¿Por qué? Porque es una isla que está lejos de todos lados, el lugar más cercano de tierra son 3.600 kilómetros. Y por lo tanto, aquí hay instalado un sistema CO2 y es una demostración real de que el sistema es súper confiable. Porque en ese lugar hay 7.000 habitantes, ni siquiera tiene un puerto y se llega 3 veces por semana en avión y este es un sistema que está operando hace ya 3 años. Aquí vamos a ver del plano anterior, estamos viendo de qué tipo de aplicaciones estamos hablando que son buenos negocios. Ustedes van a ver que sobre el eje vertical aplicamos una escala logarítmica y son en kilowatts de refrigeración. Si ustedes quieren sacar la cantidad de toneladas de frío, dividen más o menos por 3.5 para tener un equivalente. ¿Y por qué aplicamos una escala logarítmica? Porque si no, el sistema en Isla de Pascua, que es muy pequeñito, no se vería, y el sistema de la planta procesadora que hay en Guayaquil saldría de la escala. Entonces, estamos viendo que hay un centro de distribución, que es un negocio en Bogotá. Aquí estamos hablando básicamente de casi 1.5 mega, que serían unas 500 toneladas de refrigeración, donde hay congelación, conservación a 0 grados y toda la climatización industrial a través de 2 racks. Luego vemos un sistema que es un pequeño supermercado en Isla de Pascua, que tiene una potencia equivalente a 12 toneladas de refrigeración, con media y baja temperatura. Luego, aquí en el centro vemos un centro logístico robotizado en la ciudad de Santiago, ya que tiene 19.000 posiciones de pallet y que tiene más o menos unas 350, 400 toneladas de refrigeración. Son cámaras de 27 metros de altura, manejadas por robot, y es un depósito para congelación básicamente. Tenemos en Brasil un gran distribuidor mayorista, ¿ya? Que también a través de 2 racks tiene la solución con CO2. Luego tenemos en Punta Cana el primer supermercado con CO2 de República Dominicana
Y tenemos en Guayaquil una planta empacadora y procesadora de camarones que tiene del orden de 1.600, 1.700 toneladas de refrigeración, donde el grueso, 1.000 toneladas de refrigeración, son de congelamiento de camarón. Y estamos hablando de una producción del orden de entre 60 y 80.000 toneladas anuales. ¿Ya? Y en este caso hay 7 racks. ¿Cuál es el común denominador? Se usa solo CO2, salvo en la planta de camarones donde hay una estación de glaseado del camarón, ¿ya? Y como tal, ahí se usa glicol frío porque tiene que entrar en contacto el glicol enfriado, perdón, el agua enfriada con el camarón, ¿ya? Pero en general todas las soluciones usan solamente un refrigerante, que es CO2, y para todo el fenómeno de rechazo de calor usan solamente aire, como lo vamos a ver. No hay agua, no hay estaciones de bombeo de agua, no hay ablandadores de agua. Ahora, esto es viendo cada aplicación, y es una de las cosas interesantes digamos, del CO2, es que en un único rack, como se ve aquí en la foto, en un único rack yo puedo tener distintas soluciones y distintos niveles de eficiencia para cada solución. Y a través de un rack, en un mismo rack, puedo tener menos 40 grados de evaporación, menos 30, menos 8, 0, más 8. ¿Ok? Con un nivel de eficiencia muy alto porque los compresores en general son 7, 8, 10 compresores pequeños, cada uno con un muy buen control de capacidad, que ya hace parte de la base tecnológica. Y por lo tanto, nos encontramos con una solución que a baja carga es muy eficiente, a alta carga es muy eficiente, de día que está abierto todo es muy eficiente, de noche que está todo cerrado es muy eficiente. Entonces es flexible y no se generan problemas con la temperatura del aceite u otras variables que pudieran afectar esa eficiencia. Ahora, si vamos viendo, por ejemplo, en el clima de Bogotá, que es un clima templado, se logra utilizar, si bien aquí hablamos siempre de sistemas de expansión seca, de expansión y retorno seco, ya el CO2 logra trabajar según la condición y el tipo de proyecto, logra trabajar con evaporadores inundados. Y usa la compresión paralela, lo cual le permite procesar eficientemente el flash gas, y tiene siempre la plataforma de base, que es abajo, ustedes lo ven, que es un booster transcrítico paralelo, con compresión paralela. En el caso de la isla de Pascua, que lo que se quería era súper confiabilidad, estamos distantes y realmente ellos querían lo más básico, solamente un sistema booster transcrítico. En el caso de Santiago, ya que tenemos un clima semidesértico con temperaturas en verano de 39 grados y en invierno de noche de -3, -4, -5, vimos que la solución ideal está dentro de mi portafolio de accesorios, es usar un sistema que se llama Pure Booster, es decir, que es un booster BT, solamente para congelar, usar una compresión satélite para gestionar el flash gas que se produce en el reservorio de líquido, dado que el sistema, el clima de Santiago es muy seco, pusimos un enfriamiento adiabático en los gas cooler o condensadores, que en realidad son gas cooler, y usamos eyectores líquidos, perdón, eyectores de vapor de alta presión para en los momentos más álgidos del verano tener la eficiencia que nos da esta solución. En el caso de San Paulo, usamos eyectores líquidos. ¿Por qué? Porque usando eyectores líquidos podemos bajar significativamente el sobrecalentamiento de los evaporadores, trabajar con evaporadores semi-inundados, ¿ya? También por condiciones climáticas de San Paulo, poner el enfriamiento adiabático.
¿Ya? ¿Y qué es lo que significa trabajar con un evaporador inundado? Poder subir la temperatura de evaporación en 5 o 6 grados porque se reduce el sobrecalentamiento, por ejemplo, de 10 a 3, solo a modo de ejemplo. Y en el caso de República Dominicana, usar una nueva tecnología para un punto de venta relativamente pequeño, que es el de eyectores de baja presión, estudio que ha sido inclusive publicado por Danfoss a nivel mundial como ejemplo de eficiencia en climas cálidos. Y luego para una gran instalación industrial, pusimos todo, eyectores de vapor, de hielo por gas caliente, subenfriamiento mecánico, evaporadores inundados, compresión paralela, un sistema de circulación de bombeo de CO2 para un aplicativo de un túnel específico, de un IQF específico, compresión satélite y Pure Booster LT. Ahora uno dice, bueno, ¿y esto se ha hecho en alguna parte? Bueno, de estos sistemas, con distintas combinaciones, solo una empresa ya tiene instalados 14.000 en el mundo. ¿Ya? Ahora, miremos la eficiencia energética, porque todas estas soluciones generan un costo operacional que siempre es relevante, que es la energía que hay que pagar cada mes, ese costo operacional mensual, que en el caso de algunas plataformas o centros de distribución puede alcanzar el 40%, el 50% del costo total de operación, y que en una planta empacadora de camarones es uno de los principales también costos de operación junto con el costo de las personas que allí laboran. Y aquí tenemos un cuadro que es un buen ejemplo y que nos muestra la mayor eficiencia energética de estas soluciones siempre comparado con el R404, ¿ya? Que es donde había muchos usos, excepción la de Guayaquil, que la voy a comentar luego. Y tenemos que en Bogotá, ese centro logístico que dijimos que ahorra un 33% con respecto al R404 y que ese costo de operación está entre el 40 y el 50% del costo total de operación del centro, el 33% del 50% es el 17%. O sea, este operador, por la tecnología que seleccionó y no podía poner, por ejemplo, amoníaco porque estaba en una zona de la ciudad donde era muy sensible que si tenía una fuga masiva podía tener problemas de seguridad hacia los vecinos, tomó esta solución, que es un buen negocio, que es estable, que es amigable con el medio ambiente y que adicionalmente es un buen negocio porque en relación a la otra opción que tenía, le rentabiliza en 17 puntos su negocio con respecto de la opción con R404. Si nos vamos al otro extremo, que es la planta empacadora de camarones en la ciudad de Guayaquil, donde se considera una temperatura ambiente de entre 36 y 37 grados y humedades relativas que están en el rango de entre el 80 y el 93%, esta planta es un 43% más eficiente que la planta si se hubiese hecho en R404. Ahora, casualmente, y es un ejemplo, y puede haber también un contraejemplo que diga lo contrario, porque la bondad financiera de un proyecto no es una generalización, se ve de proyecto a proyecto. En este caso, ese operador tenía a un par de kilómetros otra planta igual que inauguró 2 años antes con amoníaco. Esta nueva planta con CO2, comparando los consumos, es en relación a la planta que él tiene en amoníaco un 10% más eficiente, energéticamente hablando, comparando cuenta y cuenta. Y adicionalmente tiene la ventaja de que tiene una solución, porque ahí adentro trabajan casi 1.600 personas, que es muy seguro porque tiene un refrigerante de categoría 1. Por lo tanto,
para ese operador esto ha sido un buen negocio. Y por último, cuando él comparó la inversión, lo que él indica, porque yo no he visto esos presupuestos, es que con esta última opción gastó menos. Eso por verse. Ahora bien, entonces, en resumen, tenemos que los sistemas de CO2 usan un refrigerante natural que se acomoda a los riesgos que hay de calentamiento global y que tiene ya hoy día para cualquier clima en el mundo un nivel de eficiencia energética alto y que por la cantidad de inversión que hay en el desarrollo de estos sistemas son siempre van mejorando año con año. Segundo, es una solución confiable en cualquier clima, inclusive climas muy cálidos, ¿ya? Y ofrece hoy día una variedad de opciones para adaptarse al rango de potencia y al tipo de proceso que uno quiera. Entendiendo que se usa un único refrigerante y que también se deja de usar agua para el proceso de rechazo de calor, considerando que hay lugares donde el agua es hoy día un recurso escaso y donde tratar esa agua también tiene un costo asociado. Esto es el grueso. Yo les quería mostrar ahora, este es un proyecto específico que hicimos en Santiago. Ya voy a ir muy rápidamente. Si ustedes ven, tenemos que considerar temperaturas máximas de 39 grados y ven que hay mínimas que estamos bajo cero, y eso sí impone ciertos criterios de diseño. Ahora, este proyecto también se aplica en algunas regiones porque tiene condiciones climáticas similares de California, cerca de Los Ángeles, y esta es la planta. Aquí se aplicó lo que ya les mostramos antes, enfriamiento adiabático, ¿ya? Y aquí están las espirales de ultracongelación y de enfriamiento, ¿ya? Aquí vemos la solución, y esto es muy interesante. Aquí está la central de frío sobre el lado superior izquierdo, que es un container puesto sobre un radier en una vereda, no requiere sala de máquinas. Aquí están los dos gas coolers, ya con enfriamiento adiabático. Este es un sistema que, como vamos a ver, tiene un sector de media temperatura y uno de baja temperatura. Aquí se enfría desde más 90 hasta menos 18, ¿ya? Son pollos enteros cocidos, ¿ya? Y aquí vemos las fotografías. Ustedes ven sobre la parte central derecha, ese es todo el rack de refrigeración para más de 1 mega de potencia. Y ven sobre la parte central e izquierda superior, este es el gas cooler con el enfriamiento adiabático, y como pueden ver, solamente aire y un atomizador de agua que sale de agua de la red, de la llave, en una tubería de media pulgada, o sea, un consumo mínimo. Aquí tenemos una fotografía que muestra todo el sistema de deshielo por gas caliente. Es un sistema con deshielo secuencial. Se usa gas caliente a una temperatura de más o menos entre 40 y 50 grados y con una presión de unas 600 libras, que es lo que permite un deshielo muy efectivo, rápido, para esos grandes evaporadores. El deshielo en sí es de 8 a 10 minutos y el ciclo completo de deshielo es de 20 a 25 minutos. Y aquí vemos otras tomas. Luego, este mismo sistema tiene un sistema que recuperamos el calor, y ustedes ven que en la parte inferior derecha tenemos una máquina que lava y desengrasa automáticamente bandejas del proceso de cocción y de producción, y utiliza parte del calor que utiliza para calentar el agua y generar vapor, viene todo de la recuperación de calor de este sistema. El CO2 es muy bueno por la densidad que tiene en intercambiadores agua-CO2. Se toma
el CO2 que sale a unos 120 grados o 110 grados o 95 grados de la descarga de los cabezales de los compresores y se obtiene agua que puede ser, dependiendo del caudal que uno quiera, entre 45 y 70 grados. Y este más o menos es el esquema tipo de, de la solución que se implementó acá, donde se hace clima, se hace refrigeración, se hace congelación de hielo por gas caliente, recuperación de calor para apoyar la generación de agua caliente y de vapor para los procesos de sanitizado. Eso es lo que yo tenía. Tengo otra presentación que es más larga, que es más de detalles de ingeniería, más de cálculos, pero dada la extensión del tiempo, ya utilicé el que generosamente me habían dado a disposición y quedo disponible y atento a cualquier consulta o conversación que quieran que desarrollamos. De nuevo, les agradezco la paciencia. Muchas gracias. Excelente, Pierre. Muchísimas gracias. Muy buena presentación y tenemos bastantes aquí participantes. Por favor, los que tengan consultas, si las pueden colocar aquí en el chat. Aquí tengo una de César y dice, buenos días, ¿a partir de qué humedad relativa justifica la inversión en un adiabático? Es una buena pregunta. A ver, yo creo que un adiabático de un 65%, 70% hacia abajo tiene un sentido, ¿ya? De hecho, en el proyecto en Ecuador no pusimos adiabático porque no tiene ningún sentido, ya no aporta nada. Hoy día el costo de un kit adiabático en un gas cooler de CO2 es bajo. En el caso de Santiago se justifica plenamente porque tenemos humedades que en el periodo caluroso están entre un 35 y un 50%. Y ahí hemos chequeado que en la práctica tenemos una disminución de 7 grados. Es decir, el adiabático logra restarle a la temperatura del aire unos 7 grados aproximadamente, lo cual es bueno, pero considerando que hay una humedad relativa muy baja. Más consultas. Solo veo aquí la de César. Ah, bueno, aquí viene una de Mario. Dice, se usa más la temperatura de bulbo húmedo se usa más la temperatura de bulbo húmedo en un momento. No entendí la pregunta, Mario. Fuera dando una aclaración. Vamos a ver, David Herrera, con respecto a las tecnologías de compresores, con respecto a las tecnologías de compresores se encuentran desarrolladas. Me imagino que, A ver, las tecnologías de no sé. compresores, a ver, conceptualmente, el compresor más eficiente, conceptualmente, el más eficiente es el compresor de pistón por sobre del de tornillo, independiente del refrigerante. Ahora, hay motivos que por tamaño, por dimensión, por funcionalidad, por etcétera, hacen más recomendable el compresor de tornillo, ¿ya? Por ejemplo, y sobre todo en amoníaco. En el caso específico del CO2, el compresor que hoy día, la tipología de compresor que hoy día utiliza la mayor capacidad volumétrica, rango de capacidad volumétrica, es el compresor semihermético de pistón. Luego, para compresores pequeños, existen compresores rotativos y compresores scroll. Y existe un compresor de grandes potencias que es de tornillo, que se deriva de la industria del oil and gas, que también sirve para CO2 transcrítico. Pero hoy día el 95% de los aplicativos están con compresores semi-herméticos de pistón. No sé si eso contesta la consulta. Aquí tengo otra consulta de Walter Castro. Dice, se comenta en Europa que para realizar descongelamiento por gas caliente en supermercados no es adecuado.
Esto no lo entiendo porque sabemos que el calor de rechazo es una gran opción, ¿verdad? Para aplicaciones comerciales como industriales. Por favor, indicar su punto de vista con el tema de hielo por gas Sí, caliente. sí, mi punto de vista se lo voy a dar solo desde la práctica. El concepto del deshielo por gas caliente, independientemente del tipo de aplicación, ha encontrado un nicho en la refrigeración industrial. Grandes evaporadores, tiempos rápidos de deshielo, condiciones de operación que tienen que son conocidas porque están eh, dentro de una fábrica. A mí me toca y me ha tocado atender, por ejemplo, los supermercados con deshielo por gas caliente y supermercados con deshielo eléctrico. En la práctica, yo prefiero el deshielo eléctrico en un supermercado y en una industria prefiero el deshielo por gas caliente. ¿Por qué? Porque dadas las características de un supermercado, con la cantidad de cuartos fríos, con los tamaños de los cuartos fríos, con la cantidad de muebles refrigerados, con sus evaporadores, la gestión es más compleja y la tasa de falla de las válvulas PM es mucho más alta. Entonces, si usted me pregunta, viendo el coste operacional y la continuidad de frío, yo le diría grandes instalaciones, gas caliente, pequeña instalación y supermercado, eléctrico o aire o lo que se defina más conveniente. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de David Herrera. ¿Cuál es el motivo por las cargas parciales? Pero bueno, creo que eso es más referente a Mira, al el tema motivo cómo de las opera el cargas sistema. parciales, sí, es sencillo lo de las cargas parciales. Tú en un rack vas a tener, por ejemplo, 10 compresores. El primer compresor lo vas a tener, que es pequeño, lo vas a tener bajo inverter o digitalizado. ¿Ok? Si está bajo inverter o digitalizado, el compresor es relativamente pequeño, el inverter es relativamente barato. Ya el sistema o el PLC que hace el control de capacidad es bastante inteligente porque turna y secuencia los compresores, ve que las horas de uso de cada uno sean similares y tiene ciertos criterios de encendido y apagados para que no hayan cantidad de arranques innecesarios por hora. Dicho eso, entonces, si tú tienes 10 compresores y el compresor con una digitalización más pequeño, perdón, y el primer compresor tú lo digitalizas y lo puedes usar desde el 15% hacia arriba y tienes 10 compresores, es decir, tú puedes trabajar eficientemente con una capacidad que inicia, por cierto, de la capacidad total de tu instalación. Y ese compresor que modula, porque tiene el control de capacidad, te hace el ajuste fino en los saltos de un 1% hacia arriba o hacia abajo. Entonces, tú vas a tener, si necesitas el equivalente a un compresor 3/4 funcionando, vas a tener un compresor al 100 y ese compresor digitalizado o con inverter que te da los 3/4. Entonces, la eficiencia del sistema es alta. Si tú tienes un compresor de 300 HP y puntualmente porque paraste tu proceso y tienes solamente un cuarto de mantenimiento de noche para ciertas materias primas, ese compresor va a tender a ciclar más y un compresor muy grande que ocupa una capacidad muy chica aumenta la temperatura del aceite. Hay una serie de eventos que le restan eficiencia. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, aquí puso que excelente. Otra pregunta más que tenemos, bueno, ¿qué presiones maneja el CO2 y cuál es su delta T que maneja? Pero bueno, creo que eso es también relativo a las condiciones de operación, tanto en descarga, en Tal succión. cual. Si quieres aportar ahí también algo. Sí, depende, Aquí, nosotros, perdón, bueno, sí, adelante, más bien, sí. sí, o sea, a ver, tenemos por lo menos 4 sectores en un sistema de CO2 que también se aplican a otros circuitos. La zona de alta presión, que es que va desde la descarga del compresor hasta el ingreso del reservorio líquido, antes de pasar por la válvula de alta presión en el caso del CO2. Y ahí tú manejas un rango de presiones que puede ir de los 80 a los 120 bar, que más o menos es de las 1000 a las 1700 libras.
de presión. Luego tienes la zona de media presión, que es desde el reservorio líquido hasta las válvulas electrónicas que están en los distintos evaporadores, y estás más o menos ahí a 40 bar, 600 libras, 500 libras. Luego tienes una zona de media temperatura, que es una zona donde vas a operar a unos 28 bar, y luego tienes una zona de baja temperatura donde vas a operar más o menos a 16 bar, 17 bar, 18 bar. Y es interesante porque pensemos una cosa: si yo pierdo un bar, pierdo un grado. Piensen en otro refrigerante, cuando pierden un bar, ¿cuántos grados pierden de pérdida de carga? Entonces, otra cosa que le da la eficiencia al CO2 es que cuando tú quieres, por ejemplo, evaporar a menos 30 Celsius en un evaporador, no sales a menos 33 o a menos 34 de la central, conceptualmente. Sales a menos 32 o a menos 31. Y es ahí donde tú vas sumando eficiencia, esto debido a digamos, a las características físico-químicas de este refrigerante y a la presión en que se maneja. Entonces ahí la alta presión es una virtud, porque un bar es un grado. Ok. Otra pregunta acá, tenemos otra de Walter. Mencionó que la aplicación de CO2 en Guayaquil es un 5% más eficiente que la de amoníaco. No, mencioné que es un Entonces, 10, es un 10, un no 20. 10. Sí. Ah, ok. Sí, ahí también, bueno, yo también aporto a esa pregunta. ¿Cómo comparan eso, verdad? Porque yo que hemos hecho varios estudios y no logramos encajar ahí el tema de eficiencia entre CO2 y Es amoníaco. que, a ver, esto da para conversar horas, y también da para poder mostrar eso y también mostrar lo opuesto si uno empieza a gestionar los números. ¿Ok? Dicho eso, la referencia que yo tengo es la consideración del cliente en función a su gasto energético con dos plantas iguales. ¿Ok? Donde yo creo, y aquí ya entro a la fase interpretativa, donde yo creo que se genera el análisis. Se genera análisis que no nos limitamos a mirar la potencia absorbida del motor eléctrico. ¿Por qué? Porque en el caso del motor eléctrico es uno de las instancias de consumo. Tengo que poner la bomba de circulación de glicol, si es que voy con glicol a digamos, a una sala de proceso, es un ejemplo. Tengo que poner en la ecuación que aquí yo puedo, sobre un mismo rack, tener cinco temperaturas de evaporación distintas, con altos niveles de eficiencia. Tengo que considerar que el rendimiento del rechazo de calor y de los compresores es muy sensible con la temperatura ambiente y los cambios día y noche, invierno-verano, etc. Pero efectivamente, si uno ve o se basa solamente en la potencia absorbida de ese motor eléctrico, puede llegar a una conclusión que es la opuesta de la que yo entregué. Pero aquí lo dejo por encima porque realmente este es un tema ongoing de discusión, de análisis, que va a durar mucho tiempo, y también, como dije al inicio, la conclusión es sobre un proyecto específico y no es generalizable. Y puede haber perfectamente otro proyecto en el cual es totalmente opuesto a lo que recién dije. Con esto no quiero ser ambiguo, es decir, hay que mirar en su medio cada proyecto. Ah, ok. Sí, también me consulta para ese mismo proyecto que cuánto era el ROI, o sea, el retorno sobre la inversión, y en cuánto tiempo se recupera la El, el, inversión inicial. eso, a ver, eso no se lo sé contestar porque eso lo sabe el dueño que hizo la inversión. Yo el feedback que tengo es que el inversionista, tomando los consumos
y tomando la inversión, el costo del CAPEX, lo considero una muy buena inversión, pero el número exacto le mentiría y tendría que inventarme. Otra más. Buen día. ¿Puedes comentarnos un poco más el tema operacional sobre los riesgos que tenemos al formar hielo seco y cuáles serían los puntos más críticos? Perdón, ¿podrían repetirlo? No, no lo entendí, perdón. Si pueden repetir la pregunta. Este es de Eduardo Zamora, dice, ¿puedes comentarnos un poco más el tema operacional sobre los riesgos que tenemos al formar hielo seco y cuáles serían los puntos más críticos? Creo que es cuando se hace una fuga, ¿verdad? Es que, sí, O se en abre una válvula general, de seguridad. a ver, sí, a ver, me ha tocado ver fugas porque fugas hay, ¿ya? Sea por actuación de válvulas de seguridad, sea porque se abrió un caño y hubo una fuga. Eh, en general, problemas de hielo seco en las válvulas de seguridad, yo no he visto, hay que calcularlo bien y hay que calcular bien la velocidad de salida y el diferencial de presión. De la casística, me toca ver una buena cantidad de instalaciones. De la casística no tengo yo conocimiento de que hay casos relevantes, por ejemplo, de quemaduras por hielo seco o que hay accidentes por hielo seco. ¿Ok? Evidentemente, si yo voy a manipular algo y no uso los guantes adecuados y se produce hielo seco, podría tener quemadura. Hay que estar atento a eso. Lo que yo creo que, a ver, la preocupación debe estar en diseñar adecuadamente todo, dónde tienen que ir las válvulas de seguridad y calcularlas adecuadamente para que sea una instalación segura. Ok. No sé si tenemos tiempo para seguir acá con Pierre. Más preguntas. Tenemos por lo menos unas 4 o 5 preguntas más. Pierre, ¿cómo está su agenda de tiempo? Creo que estábamos programados para 2 horas, ¿verdad? Sí. Si no me No, equivoco. no sé si 2 horas. Yo había entendido que eran 45 minutos más 10 o 15 preguntas. 45. Tengo 5 minutos más, feliz los tengo. Ok, Después a la 1:15 tengo ok. otro compromiso. Entonces aprovechamos estos 5 minutos que quedan para plantear nuestras preguntas más. Aquí tengo otra. Bueno, de Mario Mora, al ser plantas industriales, ¿qué válvulas motorizadas y accionadores son recomendados en la estación de válvulas para descongelar por gas caliente? Hay, a ver, hay distintas opciones. Puedo usar sistemas Danfoss, sistemas Carel, sistemas Salco, Sportland, hay 5 o 6. Yo trato de que la válvula sea de la misma familia o del mismo proveedor, porque obviamente es más fácil compatibilizar. Entonces, si voy sobre una lógica de Copeland y me da una válvula Alco, sé que estoy hablando con el mismo interlocutor, porque hay dos temas de programación y de ajuste fino que es bueno que sean de una misma familia. Y normalmente, si vamos a lo concreto, eh, las tasas de falla que me ha tocado ver, pero obviamente yo veo más que nada ejemplos en la región, de válvulas en sistema de gas caliente, no hay relevantes, lo que sí han habido daños por mala programación. Eso sí, aquí el efecto de los parámetros de programación son súper relevantes. Tener una válvula que, que controle la presión entre el gas cooler y la inyección del gas en el evaporador, eso es fundamental, ¿ya? Y tener una válvula que controle adecuadamente problemas de eventuales sobrepresiones para reinyectar el refrigerante sobre el reservorio de líquido si se produce algún problema en el de hielo por gas caliente, eso es relevante. Entonces, yo le diría que proveedora de 4 o 5, lo importante es que el cuadro de válvula esté bien concebido.
Ok, una más. Aquí dice Cristian Castro. ¿Qué puntos de fallas cree que hay en un sistema de refrigeración de CO2? No sé, presiones, eléctricos, etcétera, en Pu- comparación con otros Mire, refrigerantes. puntos de falla, yo diría, partamos de que tiene que haber un buen diseño. Eso es intransable. Segundo, tiene que haber una muy buena programación en la puesta en marcha y en el ajuste fino, porque aquí la electrónica tiene un peso relativo muy alto. Ahora, puntos de falla son eh, si hay mucha inestabilidad en los voltajes y no hay buena gestión de eso, dada la cantidad de electrónica, va a tener una tasa de falla en la electrónica alta. Eso hay que cuidarlo, hay que ver bien con el proyectista eléctrico, bancos de condensadores o estabilización. El otro punto de falla que puede haber es que dado que se usan válvulas electrónicas y muchas válvulas motorizadas, que todos esos elementos tengan un buen backup. ¿Por qué? Un backup no en el sentido de duplicarlas, sino que en el sentido de tener una suerte de UPS incorporada, porque si falla la energía uno se puede encontrar con muchas válvulas electrónicas que quedan abiertas y luego cuando retoma la energía usted puede tener una problemática de retornos de líquido importante. Entonces, yo creo que en el diseño, dado que hay mucha electrónica y mucha válvula motorizada, tiene que tener cada válvula en su driver o en su driver con una UPS incorporada, de modo que si cae la energía cierra la válvula y la resetea, o tener una UPS que le mantenga energizada la válvula para que cuando cae la energía se logre cerrar adecuadamente. Yo creo que ahí hay fuentes de riesgo que hay que mirar y mitigar. Pierre, creo que ya le robamos más de esos 5 minutos. Muchísimas gracias. Creo que hay todavía más consultas ahí pendientes. Tal vez nos puedas ayudar luego contestándolas ahí en el chat por escrito más adelante, Encantado, cuando tengas encantado. tiempo, porque creo que sí hay buenas preguntas. Ahí está una de mi amigo Roy, que está extensa, pero a ver si puedes ahí también atender las preguntas quedaron pendientes, entonces ahí le dejamos esa tarea. Ujú. Y no, excelente presentación, excelente tema de parte del IAR y del CIEME, muy agradecidos por su ayuda, por su participación. No sé, Yesenia, sí, y Federico. Ah, bueno, Federico levantó la mano ahí también, sí. Adelante, Nada Federico. más, nada más muchas gracias, Pierre, agradecerte muchísimo, como siempre, tu apoyo al instituto en su misión educativa. David Herrera preguntó sobre si hay alguna normativa para CO2. Ahí le puse en el chat la fuente de la norma de IAR CO2 que tenemos. Entonces ahí Sí. ahí les puse la referencia en la página electrónica para que la conozcan. Sí, David, y eso es norma nacional, ¿verdad? Fue adoptada hace años en Costa Rica, la norma del Correcto. IAR de CO2. Ya es norma Sí, de INTECO para ustedes. Está en sí, no, Inteco, ya, sí, está ya en yo las Inteco. tengo ganadas, todas las normas, pero me parece que en las que yo me estudié falta un poco en la parte de CO2, es decir, no sé si es que en lo que entendí va muy proyectado a lo que es NH3. Es No, correcto, sí, es que el training que tenemos está enfocado en amoníaco. Sí, entonces no sé si ahora, como usted hay, como hay más plantas, no sé si ahora tendremos que adoptar una norma más para poder seguir siendo de mantener, digamos, como todo el estudio. No sé si van a meter una norma más en esa parte CO2 para complementar ahí. No, eso ya sería otro capítulo o otro entrenamiento aparte. Parece que ahora el training que está enfocado en tema de la normativa de amoníaco. Ok, sí, señor. Ok, bueno, de parte del Colegio de Ingenieros Electricistas Mecánicos Industriales, se les agradece la participación, ¿verdad? Y el webinar sí queda grabado y se sube al canal de YouTube del CIEMI. Entonces ahí pueden revisar todos los webinars y actividades que tenemos. Agradecerle a don Pierre por el apoyo a este webinar y a los profesionales que están en el webinar presentes.
Gracias a ustedes y que estén muy bien. Nos vemos. Gracias. Adiós. Sí. Gracias, Gracias. Pierre, y gracias a todos. Gracias, David. Gracias. Gracias a todos, gracias por Pierre, hasta participar. luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.